Nunca imaginé que el amor me llevaría desde el maltrato hasta el verdadero abrazo de un CEO. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La noche era oscura como mis pensamientos, y la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas. No podía más. Mis lágrimas lavaban el rímel que había intentado ponerme para ocultar el dolor. Miré mi reflejo en el espejo, esa chica con los ojos hinchados y el alma rota. ¿Por qué sigues ahí?, me repetía, pero la respuesta siempre era un eco de silencio. La punta de mis dedos temblaba al recordar el grito desgarrador de mi ex. La rabia teñía su voz como un torrente. Eres una inútil, decía, y mi corazón se partía en 1000 pedazos. La relación era un laberinto del que no podía escapar. ¿Cómo llegó a esto? Recordaba aquellos días brillantes cuando el amor parecía un cuento de hadas. Pero al final, todo se convirtió en un ciclo de abuso y desesperación. Mis amigos me decían que me alejase, pero el miedo me mantenía muda como una sombra. La vida se me antojaba un mar de tristeza. Mi familia, aunque amorosa, no entendía el vacío que llevaba dentro. Intentaban ayudarme, pero nada funcionaba. Solo quería sentirme viva. Un día, mientras tomaba café en un pequeño bar, una figura atrajo mi atención. Era él. Un hombre imponente, con la confianza de alguien que había conquistado el mundo. Su traje perfectamente ajustado contrastaba con mi sudadera desgastada. Su mirada brillante se encontró con la mía, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era? CEO, decían murmullos a mi alrededor. Él estaba ahí, como un faro en medio de mi tormenta. Me hizo sonreír aunque por dentro aún dolía, sin embargo, el miedo regresó. ¿Un CEO? No podía creer que alguien así pudiera interesarse en mí. ¿Ahí podría ser la respuesta a mis pesadillas? La tensión se intensificó cuando se acercó. ¿Te gustaría llevarte un café conmigo? Lo que sentí en ese instante fue un chispazo de esperanza ilícito. Pero, en verdad podría confiar en él. Mis pensamientos se enredaban mientras buscaba la manera de escapar de mi pasado. ¿Era posible que un abrazo neutralizara tantos daños? Mi pecho se llenó de anhelo y terror. La conexión era electrificante, y al mismo tiempo, aterradora. Así que respiré hondo. El silencio de ese instante era abrumador. ¿Y si todo esto es un engaño?, me preguntaba. Pero su sonrisa me decía que tal vez, solo tal vez, podía haber algo más. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El aroma a café recién hecho me envolvió mientras dejaba que su invitación resonara en mi mente. Con un pequeño movimiento, asentí, casi como si se tratara de una despedida a mi antigua vida. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, la lluvia seguía cayendo, pero un rayo de luz parecía colarse entre las sombras. Una ráfaga de emoción despertó en mí mientras escuchaba su voz, clara y amable, hablando de sueños y metas. Era como si por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo me viera, sino que también me escuchara. Desde que te vi, supe que había algo en ti, dijo, una sinceridad en sus ojos que retó mi desconfianza. La gente puede ser un poco superficial en este mundo, pero yo solo quiero conocerte a ti, añadió mientras jugaba nerviosamente con su taza. Sus palabras fueron un alivio, como si calmaran una tormenta que había estado rugiendo dentro de mí, pero mis miedos estaban ahí, al acecho. ¿Qué pensarías si supieras todo lo que he pasado?, pensé para mis adentros. Aquí estaba, un CEO, seguro de sí mismo y aparentemente perfecto, y yo, atrapada en mis demonios. Mientras mis muros se alzaban,
Las preguntas retumbaban en mi cabeza. ¿Voy a estar a la altura de sus expectativas? ¿Qué pasará cuando sepa quién soy realmente? Mientras la conversación fluía, cada risa y cada mirada que intercambiábamos se sentían como un pacto silenciado. Quería dejar de lado mis inseguridades y entregarme a la promesa de un nuevo comienzo. Pero algo dentro de mí se resistía, con ecos de incomprensión y abuso a los que me había acostumbrado. La duda susurraba, no lo mereces. Al final de nuestra charla, decidí arriesgarme. Tal vez sea hora de abrir una puerta en lugar de cerrarlas, pensé mientras se ofrecía a acompañarme hacia la salida. Cuando salimos del café, el aire fresco llenó mis pulmones y una sonrisa, genuina esta vez, se dibujó en mi rostro al sentir la conexión que estábamos construyendo. Hacia el final de la calle, él me detuvo. ¿Puedes darme tu número? Me encantaría volver a verte, dijo, una chispa de esperanza reflejada en sus ojos. Justo entonces, la sensación de maravilla me envolvió, pero el miedo era como una sombra bajo el sol. Odiaba tener que decidir entre el deseo y la inseguridad. Con un gesto decidido, le di mi número. La alegría que brotó en mi pecho era inusual, casi como un eco de lo que había perdido, pero también de lo que estaba comenzando. Mientras caminaba hacia mi hogar, las imágenes de su sonrisa se deslizaban como un rayo de luz a través de mis pensamientos oscuros. Ese mismo día, recibí un mensaje de él que hizo que mi corazón se acelerara. Ha sido un placer conocerte hoy, espero que podamos repetirlo pronto. Mi pulso latía con fuerza. ¿Podría este hombre, con su carisma y libertad, ayudarme a romper las cadenas que aún me mantenían prisionera? Mi mano tembló al responder. Cada palabra era un paso hacia la desconocida libertad que tanto anhelaba. Sí, me gustaría. En ese momento, mientras pulsaba el botón de enviar, una mezcla de temor y esperanza se apoderó de mí. Quizás estaba lista para enfrentar mis demonios, pero mi euforia se desvaneció rápidamente cuando un mensaje de texto de mi ex apareció en la pantalla. Te vi con otro. No creas que puedes huir tan fácilmente. El terror se apoderó de mí, el eco de su voz ensombreció mis pensamientos. ¿Acaso nunca podría escapar del laberinto de su manipulación? Este nuevo amor apenas celebrado se vería ahogado por tantas sombras del pasado. Mientras las dudas me consumían, una resolución emergió. No permitiría que un hombre del pasado dictara mi futuro. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y que cada paso hacia la luz era una batalla contra el eco de las heridas acumuladas. Sabía que debía tomar una decisión ahora. Seguir avanzando hacia lo desconocido en busca de un amor que prometía sanación, o permitir que el pasado se interpusiera y lo destruyera todo. Una imagen de su sonrisa me llenó de nuevo de determinación, aunque el miedo seguía latiendo en mi pecho. Mientras una nueva tormenta se formaba en el horizonte, sentí que mi propia tormenta se apaciguaba un poco, pero el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. La vibración en la mesa me obligó a enfrentar la realidad una vez más. Era un mensaje de él, uno que podría cambiarlo todo. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana? A pesar del torbellino en mi interior, una chispa de felicidad iluminó mi pecho. Hubo un momento de duda, quería decir que sí, que aceptaría la invitación, pero la sombra de mi pasado acechaba, amenazando con arruinar ese pequeño destello de esperanza. Un torrente de imágenes se presentó ante mí, fragmentos de momentos que había intentado enterrar, las discusiones, el frío desprecio, los gritos. La razón por la que seguía encerrada en una burbuja de silencio y sumisión flotaba en mi mente como una nube negra. Pero, ¿y si la cena era el primer paso hacia algo mejor? Es solo una cena, me dije a mí misma, a la vez que la lógica y la ansiedad luchaban por el control. Finalmente, la decisión fue casi liberadora. Claro, estaré encantada. Pulsé enviar y sentí como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera tomado un paso hacia adelante en lugar de hacia atrás. La hora de la cena estaba marcada en mi calendario y, a medida que se acercaba, una mezcla de emoción y nerviosismo se intensificaba. Llegó el día y me perdí en el proceso de prepararme. Elegí un vestido que no había tenido valor de usar antes. Era como si un nuevo yo se estuviera gestando a través de cada pequeño esfuerzo,
cada prenda que seleccionaba. El maquillaje ocultaba mis ojeras, no porque deseara esconder mis cicatrices, sino porque quería mostrar que estaba lista para algo más. Algo hermoso. Al llegar al elegante restaurante, me sorprendí sintiendo un nudo en el estómago, no por temor, sino por la expectativa. Lo vi entrar con una gracia que desbordaba seguridad, una sonrisa ya dibujada en su rostro cuando me divisó. Todo en él irradiaba un magnetismo que desarmaba mis miedos y me daba calidez. Nos saludamos con un abrazo ligero, como si ya compartiéramos un secreto. Mientras cenábamos, la conversación fluía, pero esta vez era diferente. El ambiente estaba cargado de algo más que palabras. Había una energía palpable que me hacía sentir viva. Compartimos anécdotas, sueños, risas, y por momentos, su presencia me hizo olvidar el oscuro engranaje de mi pasado. Pero cada rastro de alegría era perseguido por el eco de mis inseguridades. ¿Qué haría si mostraba mi verdadero yo y él se retiraba? En un momento de la cena, mientras un destello de luz iluminaba su rostro, me preguntó sobre mi vida antes de mudarme. La pregunta era inocente, pero me sentí vulnerable, como si la punta del iceberg de mis experiencias asomara. En un suspiro, decidí seguir adelante. Antes de venir aquí fue complicado, confesé, y sus ojos se volvían más serios. Complicado en el sentido de desafíos personales, inquirió, su tono suave y serio. El mundo pareció detenerse. Quería decirle todo, quería abrir la puerta al dolor con la esperanza de que él lo entendiera, pero en ese instante, la ansiedad me asaltó nuevamente. No sé si debo estar aquí, abandonó mi mente como un mantra, mientras las sombras se raspaban contra las paredes de mi conciencia. Sentí que me debilitaban las palabras que seguían formándose en mi mente. Pero él no se apartó, su mirada seguía fija en la mía, como si intentara desentrañar lo que aún no me atrevía a compartir. Me alentaba a hablar simplemente con su presencia tranquila. De la nada, un sonido conocido, el timbre de un mensaje, rompió el hechizo. Saqué el teléfono, y al leer el mensaje, mi corazón se detuvo. Era de él, mi ex. No me ignores. Sé que estás con alguien. No pienso permitir que te lleve lejos de mí. El pánico se apoderó de mí. Antes de que pudiera reaccionar, él notó mi ansiedad. ¿Estás bien?, preguntó, su voz cuya aura de preocupación. La tormenta interior estalló nuevamente. Oh, Dios. No puedo perder esto, pensé. La tensión era palpable. Una voz en mi cabeza gritaba que debía contárselo. Pero, podía arriesgar lo que habíamos construido antes de siquiera empezar. La batalla entre el amor y el miedo luchaba en mi interior. Con cada palabra que quedaba atrapada en mi garganta, el tiempo se estiraba, y sabía que debía decidir, abrirme a un futuro o seguir escondiéndome del pasado. Los ojos de él, profundos y honestos, me miraban, como esperando algo que yo no podía ofrecer, confianza. Necesito un momento, confesé, y sus cejas se fruncieron en preocupación. Di un paso hacia atrás, fuera de la tenue luz del restaurante, donde el aire fresco me envolvió en un remanso de sensaciones. Mientras miraba el mensaje otra vez, el frío de la realidad me golpeó. El camino a la libertad no sería sencillo y posiblemente tendría que enfrentar no solo a mi ex, sino también a mí misma. Con una decisión frágil pero firme, entendí que con cada latido que me conectaba a él, también se alzaba un abismo de temor que no podía ignorar. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, murmuré para mí misma. Pero, cuando volví a la mesa, mi corazón se detuvo en seco. Al girar, lo vi conversar con una mujer cercana, su risa rebosante y enérgica. ¿Sería eso parte de su mundo, un recordatorio de mis obstáculos? De repente, el futuro que había empezado a vislumbrar se tornó confuso, desdibujado, y una sombra se deslizó de nuevo sobre mí. Cada paso hacia la puerta podría ser un avance, o tal vez, un paso hacia el abismo, pero no se detendría ahí. La pregunta era clara, ¿podía sanar en medio de una tormenta? ¿O el amor se ingeniaría para ser solo un eco lejano, opacado por el grito de una historia que se negaba a soltarme? El desenlace había comenzado, pero el riesgo se incrementaba, y aún era un laberinto del que debía escapar. El aire frío de la noche me envolvió mientras intentaba asimilar lo que acababa de presenciar.
La risa de ella, tan natural y vibrante, me pareció un eco hiriente. El tipo de risa que nunca vi en su rostro. Mi mente se llenó de dudas. ¿Había sido solo una distracción? ¿Me había imaginado que había algo más entre nosotros? Me moví hacia el borde de la acera, intentando calmar la zozobra que amenazaba con desbordar mi control. Respiré profundamente, intentando recordar que este momento no definía todo lo que había empezado a construir. Pero aquella imagen de él hacia ella, entusiasta y despreocupado, se aferraba a mí con una insistente ferocidad. No sabía si lo que sentía en ese instante era celos o inseguridad. Mis dedos temblaban al volver a mirar el mensaje de mi pasado. No pienso permitir que te lleve lejos de mí. Una amenaza. Las palabras resonaron en mi mente como campanas de alerta. Después de unos momentos de indecisión, decidí regresar. La mujer había desaparecido y él permanecía en la mesa, absorto en sus pensamientos. Al acercarme, vi cómo su expresión se iluminaba al verme. Pero yo ya no estaba allí completamente. La confusión y el temor nublaban mi mente y arremolinaban mis sentimientos. Lo siento, dije, sentándome de nuevo. Mi voz salió entrecortada. Necesitaba tomar aire. Volví a mirarlo a los ojos, con una mezcla de deseo y miedo. Él simplemente asintió como si entendiera que había más debajo de la superficie, aunque no tenía claro el camino que seguiría. Me alegra que hayas vuelto, respondió. Su tono, aún amable, llevaba una sutil preocupación. La honestidad en su mirada era un bálsamo para mis heridas, pero el eco de los mensajes aún me gritaba. La cena continuó, pero el sabor a alegría se había disipado. Mis respuestas eran tensas, mis sonrisas, algo forzadas. Él, con paciencia infinita, buscaba abrirme como una flor. Mencionó cosas absurdas y anécdotas divertidas, pero mis pensamientos no dejaban de deslizarse hacia la sombra de ese mensaje y la risa de la mujer. Una parte de mí quería confesarlo todo, hablar de cómo mi pasado se alzaba como un titán en mi mente, pero el miedo a ser considerada inadecuada me retenía. Así que, en lugar de liberar mis sentimientos, estuve a la defensiva. Finalmente, una pausa en la conversación dejó un silencio en el aire que parecía aplastarlo todo. En ese instante, la historia que crecía en mí, en la que anhelaba creer, se desmoronó. ¿Qué esperas de esto?, le pregunté, mi voz sutilmente cortante. La verdad era que yo misma no sabía qué esperaba, pero las palabras tenían que salir. Él pareció sorprenderse por la abrupta pregunta. Inhaló profundo antes de responder, y por un breve momento, vi la duda cruzar su rostro. No lo sé. Quiero conocerte y ver a dónde nos lleva esto. Pero entiendo que puede ser difícil para ti. Aquel momento me recuperó en su esencia. Sus palabras caían como suaves gotas de agua, amoldándose a lo que sentía en mi interior, un espacio que comenzaba a iluminarse. Pero luego, la pesadez del pasado me volvió a sobresaltar. ¿Era realmente para mí? ¿Podría permitir que alguien se acercara tanto sin desvanecerme en el aire? Sin embargo, antes de que pudiera descifrar el laberinto de mis emociones, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Casi con pánico, lo abrí, y al leerlo, la angustia se apoderó de mí. Era un mensaje de mi ex. Voy a buscarte, y esta vez será diferente. No hay forma de que te alejes de mí. La amenaza parecía una sombra al acecho, escudriñando cada rincón de la posibilidad de un futuro brillante. Mierda, susurré, incapaz de contenerme. La mano de él encontró la mía, su toque cálido me ancló a la realidad, pero también me asustó. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que debas contarme? La lucha por tomar una decisión se intensificó. Había una frágil red de amor y esperanza creciendo entre nosotros, pero el pasado no se quería quedar tranquilo. Quería que este hombre enfrente de mí supiera todo lo que me arrastraba al abismo, pero al mismo tiempo, no quería que lo viera como una carga. Solo es complicado, murmuré, retirando mi mirada. Y mientras lo decía, sentí que podría estar construyendo un muro entre nosotros, un muro que ya había considerado derribar. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? No soy como él. La firmeza en su voz me tocó, pero la semilla de miedo seguía latente en mi interior. Al mirar por la ventana del restaurante,
la realidad del mensaje, la imagen de mi ex y su amenaza, me hacía sentir atrapada. Pero al enfrentar sus ojos, vi la posibilidad de un refugio. Sus ojos eran un océano de promesas en lugar de valles de sombras. Quiero esforzarme, quiero ver a dónde nos lleva esto, respondí, con un tono de vulnerabilidad, pero con el peso de mi verdad aún sin compartir, y en ese momento, prometí que, cualquiera que fuera el camino adelante, ya no podía ser solo sobre el amor. Tendría que ser también sobre la valentía de ser yo misma, aunque eso significara enfrentar lo que había estado esquivando. Pero antes de abrir mi corazón, el aviso de una voz familiar resonó detrás de mí. No tienes que irte, estoy aquí y no me iré. Me giré lentamente, encontrando la mirada de él, mi ex. La realidad se desplomó de nuevo sobre mí, como una tormenta oscura cubriendo la brújula de mi corazón. La cena que prometía ser el inicio de algo nuevo se tornaba en un campo de batalla, y el futuro que había comenzado a explorar se desvanecía en la neblina de una presión que nunca imaginé volver a enfrentar. El aire en el restaurante se volvió espeso y opresivo, los murmullos de las mesas vecinas se convirtieron en ecos lejanos que no lograba escuchar. Mi corazón latía desbocado al ver a mi ex de pie en el umbral, la mirada intensa, una mezcla de desafío y encanto. No tenías que venir, murmuré, aunque mi voz tembló con un matiz de sorpresa y miedo. No estaba preparada para enfrentar a los fantasmas que había intentando dejar atrás, tenía que hacerlo. Necesitaba hablar contigo. Su tono era sereno, pero el contenido de sus palabras retumbaba en mi interior como un tambor de guerra. Él, el hombre que había intentado verme brillar tras la niebla de mis inseguridades, dio un leve paso hacia atrás, como si pudiera sentir la tensión electrizante que había estallado entre nosotros. Sus ojos, esos remansos de comprensión, ahora parecían atrapados en una tormenta ajena. Sus manos, que antes se habían enlazado a las mías con suavidad, ahora estaban frías a un lado de la mesa, como una barrera invisible que había surgido entre nosotros. ¿Esto es una broma? No estoy seguro de que esto sea lo que necesitabas, dijo él, su voz aún amable pero con una firmeza que traía consigo una sombra de preocupación. Su confusión me desarmaba. Por favor, no entiendas mal esto. Necesito aclarar algunas cosas, insistí, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba poco a poco. Las palabras escapaban de mi boca como en un acto reflejo. Sabía que hablar sobre él era arriesgarme a abrir una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Sin embargo, mi ex no se movió. Mira, no estoy aquí para interferir. Solo quiero que sepas que nos hemos dejado cosas sin resolver, declaró mientras sus ojos no dejaban de buscar los míos, como si quisiera que mis defensas se desmoronaran. Y yo no quiero que resuelvas nada entre nosotros, porque ya no estamos juntos, respondí, aunque dentro de mí se aferraban dudas que drenaban mi valor. Esa puerta jamás debería haber quedado abierta, y la respiración de mi nuevo compañero al lado se tornaba más pesada por cada segundo que pasaba. Él sintió la tensión y se inclinó hacia adelante, su voz casi un susurro. Quiero saber tu verdad. Lo que sientes, lo que ha pasado. Sus palabras eran un bálsamo en mi tormenta interna. Pero, al mismo tiempo, el abismo entre lo que sentía y lo que estaba dispuesto a revelar se profundizaba. ¿Y si no puedo? ¿Y si no puedo compartir la verdad? Las lágrimas amenazaban con brotar y nunca supe si más era un signo de debilidad o de fortaleza. Me sentía expuesta, vulnerable ante el masculino reflejo de mi pasado y frente a la posibilidad de un futuro. No tienes que compartirlo todo ahora, pero no quiero que este hombre esté entre nosotros. No soy como él, dijo él, una determinación palpable en su voz que provocó que me estremeciera. En su mirada había un destello de esperanza, y eso me golpeó con una fuerza que me hizo dudar. De repente, la mesa se sintió demasiado pequeña para contener todas las emociones que estábamos repartiendo. La risa, las anécdotas, el coqueteo, todo eso se había desvanecido. Era como si la realidad hubiera decidido desdibujar las líneas de mi vida en un instante. ¿Cómo podría permitir que el pasado interfiriera en lo que claramente podía ser mejor? Fue entonces cuando mi ex, al ver que me tambaleaba en la incertidumbre, dio un paso hacia mí. Estás intentando buscar tu libertad, y eso es admirable. Pero debes saber que hay cosas que no se pueden dejar atrás tan fácilmente.
No quiero robarte lo que has encontrado, añadió, su voz un susurro apenas audible ante el resquicio de aire frío que entraba por la puerta abierta. Mis pensamientos se deslizaban como corrientes, entrelazando el pasado y el presente con una rapidez devastadora. Tú eres lo que me hizo sentir atrapada hace tiempo, alcancé a decir, el pánico elevándose en mí. Y aunque sé que quieres ayudarme, me siento como un insecto atrapado en una telaraña entre el deseo de ser libre y la culpa de no poder hacerlo simplemente. El desconcierto cruzó su rostro, pero no se rindió. Y puedo entenderlo, pero si no te sueltas de mí, de lo que hemos vivido, nunca encontrarás esa libertad. Por favor, elige lo que realmente quieres. Sus palabras resonaron en la trampa en la que me encontraba. Luchar por lo que no tenía claro era como tratar de atrapar estrellas. Una parte de mí quería liberar la vida que había empezado a entrever, un amor que podía florecer, pero el peso del pasado no me dejaba ver. Y ese eco de mis dudas continuaba persiguiéndome. No puedo prometer nada, respondí, mi voz un hilo quebrado en la tormenta de mi pecho. Justo en ese momento, decidí que tenía que ser honesta, aunque la honestidad podría costarme. Debía enfrentar la verdad. Mientras el silencio se instalaba y ambos esperábamos, mi mirada se desvió a Alex y sus labios se movieron, comenzando a decir algo. Pero antes de que pudiera discernir sus palabras, otro mensaje llegó a mi teléfono, robando toda mi atención. Mi corazón se perdió en un instante mientras con un solo vistazo leía el contenido. Te quiero más de lo que crees. No puedes huir de lo que hay entre nosotros. Las palabras virtuales parecían reverberar con una amenazante verdad, atrayendo todas mis inseguridades a la superficie. El conflicto entre lo que quería y lo que creía tener que hacer se intensificó. La razón ya no parecía suficiente para decidir mi camino. Lo miré de nuevo, sabiendo que la atmósfera se cargaba con preguntas no pronunciadas. El futuro que había empezado a intuirse tambaleaba ante una dualidad perturbadora. La dualidad de un amor que aún no había nacido frente a un pasado que nunca realmente se había ido. Mi decisión debería ser repentina, una respuesta para la tormenta que se acumulaba, pero en su mirada encontré compasión, y eso, aún con el temor brotando, podría ser lo que finalmente me liberara. Creo que necesito tiempo, confesé, mientras el peso de la verdad se desplazaba de nuevo, abrumando mi sentido de identidad. ¿Sería suficiente un tiempo para superar el laberinto de mis emociones? La incertidumbre se adueñó de mí, dejando solo preguntas que dolían en cada rincón de mi ser. El sonido de los cubiertos golpeando los platos pareció reanudarse después de un largo silencio. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor volvía a hacerse evidente, como la sinfonía de una película oscura que emerge de su interrupción. Pero en nuestra pequeña burbuja, el tiempo se había congelado. El peso de mi declaración se instalaba entre todos nosotros, mi ex, el hombre a mi lado y yo, cernidos en un torbellino de sensaciones. Las palabras que no quería pronunciar aún ardían en mi garganta, pero hacer una pausa era algo igual de aterrador. Fue mi ex, al notar el conflicto reflejado en mis ojos, quien rompió aquel silencio como un vidrio quebrándose. Te entiendo más de lo que crees. Y no tienes que hacer esto sola, dijo, su tono envolvente, lleno de resonancia. Mi nuevo compañero se movió en su asiento, la incomodidad pintada en sus rasgos. No tienes que sentirte obligada comenzó a decir, pero fue interrumpido por un suave gesto de mi ex que parecía pedir disculpas. Por favor, déjame hablar, le pidió él momentáneamente, su voz quebrantando la uniformidad espesa que rodeaba la mesa. Entre nosotros flotaba una pregunta no resuelta. ¿Qué quiero de todo esto? Mis ojos se encontraron con los de mi ex una vez más, atrapados entre el pasado y un futuro que podía desdibujarse en un instante. Siento que estoy arrastrando a todos a mi caos, admití, una mezcla de vulnerabilidad y amenaza emergiendo de las profundidades de mi ser. No sé cómo se supone que debo continuar si estoy tan perdida. Sabes que no estás sola, dijo él, y su declaración me golpeó como un rayo. He hecho demasiadas cosas mal, pero no quiero que repitas mis errores. Te mereces paz, y si quieres encontrarla conmigo, estoy aquí. Cada palabra dejó su huella. Parte de mí se sentía atraída por la forma en que él veía el dolor en mis ojos y deseaba darme lo que había faltado, pero otra parte, más cautelosa, me advertía que estaba caminando por un hilo demasiado delgado.
Ya no soy la misma, no sé si podré volver a confiar. La confesión brotó de mí como si alguien hubiese destapado una herida sin cicatrizar. Eso está bien, dijo él, su voz suave y comprensiva. Si deseas avanzar, el primer paso es aceptar quién eres ahora, no quién fuiste. Y eso puede incluir no confiar, no hoy o tal vez nunca. La convicción con la que hablaba, así como su sinceridad desarmada, me hicieron dudar. Miré a mi nuevo acompañante, cuya presencia había sido un refugio en este caos, y la confusión me envolvió como una sombra. No podía dejar ir lo que había amado, ni lo que estaba intentando construir. No puedo quedarme atrapada entre dos mundos, le dije a ambos, mi corazón latiendo en un tambor guerrero. La dualidad de mis sentimientos comenzó a girar en mi mente, hilando imágenes de lo que había perdido y lo que todavía podía ser. No sé siquiera qué es lo que quiero. Un rugido apremiante surgió dentro de mí, una ola de emociones pesadas que superaba mis expectativas. Justo cuando todo parecía desmoronarse, las palabras de mi ex flotaron nuevamente hacia mi conciencia. Elige lo que realmente quieres. Estaba fracasando en cualquier intento de darle sentido a una situación que me desgarraba en dos direcciones opuestas. La necesidad de liberación, de arrancarme del pasado, contrastaba con la atracción latente hacia lo conocido. Pero ¿acaso eso no era precisamente lo que me había herido antes? Mientras me debatía en mi mente, el sonido de un cristal rompiéndose resonó, cortando la atmósfera casi irreverente. Un hombre de pie, al otro lado del restaurante, se había dejado llevar por el impulso de la bebida, y el ambiente vibró con murmullos inquietantes. Mis ojos se dirigieron hacia la escena y, sin querer, noté que el hombre se tambaleaba, y como en una metáfora de mi vida, el caos se había hecho visible. Veo la manera en que luchas. La voz de mi ex me llevó de vuelta a la conversación. Esa lucha podría ser tu camino hacia la libertad. Pero, si no hablas de lo que sientes en estos momentos, seguirás perdiendo. Y fue. En ese segundo, entre la mirada de un amigo desolado y el hombre borracho que se caía, que comprendí, la libertad no se encontraba en un amor perfecto, sino en la capacidad de enfrentar lo que guardaba dentro de mí. Puede que necesite más tiempo, pero no puedo seguir dando la espalda a lo que siento, murmuré, sin poder evitar la tristeza que se filtraba en mi voz. Ambos hombres me observaron intensamente. El eco del tiempo se sintió casi tangible. Quería encontrar una respuesta, un camino claro que no se bifurcase, pero sabía que quizás el amor, la confianza, y la lucha por la libertad eran procesos que tomaban tiempo. Entonces, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje que parecía sacudirme hasta los huesos. Estoy aquí, contigo. Deja lo pasado atrás y ven a mí. Te lo prometo. Mis ojos se abrieron como platos. La voz que conocía, el amor que había empezado a florecer a mi lado, ahora palpitaba con fuerza. Aquellas palabras temblaban por dentro, asumiendo un peso que nunca había anticipado. El mirar de ambos hombres se agudizó, la expectativa combinada con el temor del desenlace me hizo sentir que estaba al borde de algo irreversible. Podía ver el futuro tomando forma, una elección que definirá todo, elegir a uno o perder a ambos en este cruce de caminos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendí que, sin importar el camino que eligiera, mi vida ya no volvería a ser la misma. El murmullo del restaurante se hacía cada vez más distante, como si el mundo se volviera borroso y solo quedáramos nosotros tres. Mis pensamientos giraban a una velocidad vertiginosa en busca de claridad, pero lo único que podía sentir era el frío sudor de la incertidumbre en todos mis poros. La pantalla de mi teléfono brillaba intensamente en la mesa, con el mensaje de él repitiéndose silenciosamente en mi mente. Deja lo pasado atrás y ven a mí. ¿Qué harás? La pregunta de mi ex resonó en mi interior como un eco, y me encontré contestándole con la mirada fija en el fondo de mi vaso. Sabía que tenía que hablar, pero la verdad se antojaba como un camino difícil. No solo porque la respuesta afectaría a ellos, sino porque repercutiría profundamente en mi alma. Vacilé, sintiendo la presión de la inminente elección. Estoy menos segura de lo que pueda haber pensado antes. Su mirada, aunque llena de nostalgia, ahora reflejaba una mezcla de comprensión y tristeza. No quería decepcionarlo.
No quería que pensara que todo lo que habíamos compartido había sido en vano. Pero, al mirar a mi alrededor, la atmósfera densa se acentuaba con cada respiración. El ruido del restaurante, el clamor de las voces, cada fragmento de conversación se sentía como una distorsión de lo que realmente importaba, que era una decisión que pesaba como una roca en el fondo de mi pecho. Quizás solo necesito un poco de espacio para pensar, finalmente pronuncié. Las palabras salieron de mis labios, pero la verdad era que, aunque anhelaba ese espacio, el anhelo por una respuesta ya no era simplemente mía, se había convertido en un deseo compartido, un ensueño roto que deseaba remendar. ¿Qué espacio? ¿Pero para qué?, inquirió mi nuevo compañero, su voz una mezcla de cautela y preocupación. No puedo ofrecerte eso si no estás segura de lo que realmente quieres. Su expresión era sincera, compasiva, pero también despertaba la parte de mí que sabía que debía desapegarse. A cada instante que pasaba, el mensaje en mi teléfono parecía rozar la piel, provocando un calor inesperado. Esa promesa de estar ahí, de no dejarme caer, había generado un vínculo profundo, pero también un reflejo de lo que solía ser. Estaba atrapada en un bucle entre el dolor y la posibilidad de un amor renovado. Tú mereces más que un quizás, murmuró mi ex, su voz teñida de resistencia, como un eco que no quería desaparecer. No quiero que mi presencia te sumerja en el pasado. No, no a este precio. Y sus palabras cortaron a través de la confusión, generando en mí un espacio donde el amor y la pérdida se entrelazaban, a lo que yo debía decir adiós. Tal vez sea mejor si empecé a decir, pero el sonido de un nuevo cristal al estrellarse contra el suelo me interrumpió. Las miradas de los otros comensales se volcaron hacia el espectáculo, y en esa distracción momentánea, aproveché para inspirar profundamente, tratando de reunir el coraje que necesitaba para dar el siguiente paso. Pero en ese instante de distracción, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje era distinto: no tengas miedo. Estoy aquí para ayudarte. Reconocí la firma en el mensaje antes de terminar de leerlo. Mi corazón se detuvo. Era la voz de él, el nuevo, la esperanza encarnada. Me sentí arrastrada, como si lo que había intentado mantener guardado durante tanto tiempo amenazara con desbordarse de manera inevitable. ¿Quién te está escribiendo? Mi ex me miraba con esos ojos llenos de preocupación, su voz cargada de incertidumbre ante el cambio que podía precipitarse. Y de pronto, todo lo que había imaginado decir se desvaneció. Era un mensaje que implicaba una salida de la oscuridad, y al mismo tiempo, también un camino hacia el riesgo. Es alguien que ha sido importante para mí. La verdad quedó flotando en el aire, mientras la tensión se intensificaba. Ambos hombres me observaron. La conversación se había transformado en un juego de decisiones sobre el amor donde cada acción o palabra mía definía una dirección que estaba a punto de tomar. Mi ex, casi instantáneamente, apartó la mirada, como si le costara soportar el ciclo que se estaba desarrollando. Mi compañero buscó mi mano, sugiriendo una conexión sin palabras. Estaba decidido a no dejar que me desvaneciera de su vida. Ambos esperaban algo de mí, ambos querían escuchar que yo estaba lista para elegir, pero yo seguía atrapada en un laberinto. La confusión aumentaba, mientras una chispa de desesperación encendía el aire. Con cada latido que pasaba, la idea de que podía perder a uno o a ambos se hacía más fehaciente. Dame un momento, finalmente dije, y me levanté bruscamente de la mesa. El acto de moverme se sintió casi liberador. Cometer un error, perderme de nuevo, era una posibilidad que había de enfrentar. Caminé hacia la entrada del restaurante, donde el aire fresco me golpeó con su inconfundible claridad. Cada inhalación era un recordatorio de que había vivido más en esos pocos minutos de decisiones decisivas que en semanas de dudas. Allí, el frío me hizo pensar con mayor claridad sobre hacia dónde quería dirigir mi vida. Aún así, el eco de la elección seguía resonando, y el mensaje de mi nuevo amor, con su oferta de promesa y compasión, giraba en mi mente. De repente, el sonido de pasos apurados interrumpió mis pensamientos. Cuando me di la vuelta, vi a mi ex acercándose, la preocupación en sus ojos como una tormenta inminente. Detrás de él, mi nuevo compañero aparecía con una expresión cargada de expectativa,
como si cada uno de ellos estuviese a punto de definir su destino. Sentí que una revelación estaba a punto de estallar en mi pecho, y el peso de sus miradas era aplastante. ¿Realmente estaba lista para elegir? La perspectiva de cada camino continuaba girando en mi mente. Y, justo en ese momento, comprendí que el amor verdadero no siempre se trata de elegir, sino de arriesgarse a ser vulnerable, aun cuando eso te vuelva a romper. El aire frío del exterior me abrazó intensamente, y lo sentí como un remanso de calma en medio de la tempestad emocional que arrasaba en mi interior. Mis pensamientos eran un torbellino, un caos incontrolable entre el pasado que pesaba sobre mis hombros y el futuro que deslumbraba, lleno de promesas y posibilidades. La imagen de él, de su rostro iluminado por el brillo de la pantalla, no me abandonaba. Cada palabra suya parecía convocar una parte de mí que había estado dormida durante mucho tiempo. Mi ex se detuvo ante mí, su mirada profunda buscaba una respuesta directa, una promesa que no solo le perteneciera a él, sino a mí misma. Sentí el impulso de dar un paso atrás, de salvar el corazón que llevaba fracturado, pero el rugido de lo que aún no había dicho me mantenía ahí, inmóvil. No sé cómo decidir, musité, con la voz quebrada. No sé si soy capaz de dejar el pasado atrás. Él dejó caer su cabeza, mostrando un semblante de tristeza que desgarró mi ya abrumado corazón. Te mereces ser feliz, y si eso significa que debes irte, no puedo interponerme. Su humildad me tocó en un lugar donde las palabras se volvían insignificantes. No quiero pensar que esta despedida fuera lo que necesitaríamos. Pero la cruda realidad era que el amor no siempre es suficiente para mantener a dos personas unidas. El sonido de pasos se acercaba por detrás, y mi nuevo compañero apareció justo en el momento perfecto. «¿Estás bien?», declaró con una mezcla de preocupación y ternura. La forma en que se acercó a mí, ese sutil movimiento de protección, me hizo sentir como si estuviera en dos mundos al mismo tiempo, uno donde estaba el amor que había sido mi refugio y otro hacia un nuevo horizonte. Debía elegir. Aunque la simple idea me provocara un nudo en el estómago. «Necesito saber lo que sientes», continuó mi nuevo compañero, manteniendo su distancia pero ofreciéndome una mano abierta, como para que supiera que podía tomarla si decidía hacerlo. Esa oferta de confianza y seguridad me envolvió, como si su mera presencia me dijera que el futuro podría ser brillante. Pero, ¿qué pasaría si todo esto era demasiado bueno para ser cierto? Mi ex se quedó callado, observando, y aquella mirada era como un balde de agua fría sobre el fuego de mis emociones. Entonces, con toda la sinceridad e intensidad de mis sentimientos, le dije a mi compañero, «No puedo prometer nada en este momento. Estoy en un punto de mi vida donde siento que necesito confrontar mis miedos y mis dudas». La comprensión en sus ojos era palpable. «Lo que más me importa es que encuentres lo que realmente deseas. Quiero apoyarte en eso, sin prisa». De alguna manera, su disposición a darme espacio me brindó un respiro, aunque no podía evitar la sensación de traición que paralizaba mi mente. Regresé la mirada a mi ex. «Lo siento. No querría lastimarte, pero no quiero que esto se convierta en un ciclo de dolor». Las palabras surgieron de mi corazón, empujadas por la desesperación de no querer prolongar más el sufrimiento. Con lentitud, él asintió, su tristeza palpable en el aire. «A veces el amor significa dejar ir. Pero debo confesar, no puedo evitar el deseo de que reconsideres. Siempre estaré aquí, esperando en ese instante». El mensaje implícito resonó en mí como campanas en una catedral. El amor puede ser poderoso, pero su energía no siempre promueve la unión. A veces, es el primer paso hacia la libertad. Justo cuando me daba cuenta de la magnitud de la decisión a la que me enfrentaba, mi teléfono vibró de nuevo. Las palabras que aparecieron encendieron mi corazón. «Solo quiero que seas feliz, sin importar cómo se vea eso». Era él, el nuevo. Esa simple declaración trastocó mi lógica. Realmente estaba preparado para dejar atrás a alguien que siempre había estado allí. Incluso cuando las tormentas arremetían, la presión en mi pecho se multiplicó, un abismo que parecía separar las dos vidas que se presentaban ante mí. El dilema se apoderó de mí, y en esa fracción de segundo, comprendí que el amor no era una cuestión de elección, sino de revelar vulnerabilidades que nunca pensé tener. Como si las circunstancias lo exigieran,
Vi a mi ex dar un paso hacia mí, extendiendo la mano que había mantenido en su lado. Estuve reflexionando, y quiero que sepas que nuestro tiempo no ha sido en vano. Pero estoy empezando a entender que es posible que hayamos llegado a un punto final. No sabes lo mucho que me duele, pero creo que necesitamos liberar el pasado. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y desconsuelo, mientras sus palabras penetraban en mi corazón. Fue entonces cuando comprendí que el amor, por poderoso que fuera, necesitaba un espacio para respirar y crecer. Pero la vida estaba llenando mis pulmones de una manera diferente, con incertidumbre, temor, pero también esperanza. Lo pensaré, contesté mientras sentía el peso de sus 3 expectativas sobre mis hombros. Mientras la atmósfera se cargaba de emoción y las decisiones se agolpaban en el aire, entendí que el verdadero desafío no era elegir entre uno u otro, sino permitirme crecer dentro de la verdad de lo que sentía. Al mirar hacia el horizonte, esa desnuda posibilidad se asomó como un faro en la negrura de la noche, y mi mente giró hacia el escenario que había estado evitando involuntariamente. Una pregunta resonó, clara como el agua: quizás, solo quizás, era tiempo de abrir las puertas a lo que podía ser. Pero justo cuando la esperanza se cernía, mi teléfono vibró una vez más. Abrí el mensaje y mi corazón se detuvo. Era un cambio inesperado: hay algo que debes saber. No estoy solo en esto. Los latidos de mi corazón resonaron en mis oídos mientras leía las palabras de él. No estoy solo en esto. Esa frase cortante me envió a una espiral de preguntas, y mi mente activó alarmas silenciosas. ¿Qué significaba eso? La duda se arremolinaba en mi cabeza, acompañada de una punzada de celos. Apenas comencé a lidiar con mis propios sentimientos enredados, y ahora debía enfrentar la realidad de que él podría estar compartiendo su vida con otra persona. Tomando una profunda respiración, intenté calmar la tempestad dentro de mí antes de devolver la mirada a mi ex, quien aún me observaba, la tristeza en sus ojos evidentemente más profunda que antes. ¿Tú qué piensas hacer?, preguntó, rompiendo el silencio que había pesado sobre nosotros. Sus palabras resonaron en el aire, colisionando con la marea de emociones que nadaban en mí. No sé, respondí, mi voz apenas un susurro. El futuro se siente tan incierto. Siento que estoy durmiendo en la línea entre lo que era y lo que podría ser. Mi nuevo compañero, que seguía a mi lado, se inclinó hacia mí, una mezcla de nervios y determinación en su mirada. Quiero que tomes el tiempo que necesites. Pero tienes derecho a lo que quieras, y si no te sientes lista para avanzar, está bien. Su apoyo era un bálsamo para mi alma, un rayo de luz en una noche oscura. Sin embargo, la revelación de que él no estaba solo me había dejado desorientada. Mirando a mi ex, le hice una pregunta que ardía en mi pecho: ¿qué quieres decir con que no estás solo? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera reprimirlas. Sentía que debía aclararlo no solo por él, sino por mí misma. Él dudó, su mirada flotando entre el suelo y el horizonte. Finalmente, susurró: he estado conociendo a alguien. No puedo negar que me he sentido perdido sin ti, pero también he estado buscando respuestas en otros lugares. La tristeza se instaló de nuevo en sus rasgos, como si su corazón pesara 1 tonelada. No quería que te enteraras así, pero creo que es lo justo. El aire se volvió espeso de nuevo. La herida se agudizó en mi pecho, un recordatorio de que el amor no siempre transcurre en líneas rectas. No tienes que justificarte, murmuré, sintiendo que mis palabras flotaban sobre la atmósfera cargada. Ambos estamos buscando algo, y eso no significa que sea fácil. Pero merecemos la verdad. El silencio se extendía, cada segundo pesaba como una eternidad. Los sentimientos que había reprimido comenzaron a salir a la superficie. Te quise mucho, admití con un hilo de voz, pero he comenzado a darme cuenta de que merezco más de lo que me diste. Fueron palabras que se convirtieron en un mantra, un intento de liberarme de los últimos vestigios de un amor que me mantuvo cautiva. Mientras mi ex asintió tristemente, el brillo de sus ojos desgarrados me atravesó. Y yo también he aprendido. Nunca quise lastimarte. A veces, las mejores intenciones terminan en dolor. La resignación en sus palabras era como un eco distante,
recordándome lo que había sido y lo que podría haber sido. Pero mis sentimientos por él empezaban a oscurecerse en mi mente. En ese instante, mi teléfono vibró nuevamente, esta vez casi con insistencia. Le di un vistazo al mensaje, que era un simple hablamos cuando puedas. La señal de que el nuevo también estaba buscando conexión me hizo reflexionar. La verdad era que, en estos momentos de caos emocional, había un hilo de esperanza que se entrelazaba en mi corazón. Un camino sin explorar se extendía ante mí, lleno de riesgos pero también de emoción. Sentí un ligero destello de valentía al enfrentar mis propios sentimientos. Deberíamos seguir adelante, tal vez por caminos distintos, dije finalmente, mi voz resonando con una resolución creciente. No quiero limitarnos mutuamente, ni aferrarnos a recuerdos que ya no nos sirven. La respuesta fue un asentimiento silencioso y una tristeza compartida, el inicio del inevitable cierre de un capítulo. Mi nuevo compañero observaba, sus ojos llenos de compasión y ansiedad. Cada emoción que flotaba entre nosotros. Era palpable, como si nuestras almas se estuvieran comunicando en susurros. La verdad es que cada vez que lo miraba, sentía que un nuevo sentido de curiosidad y esperanza se despertaba en mí. Tal vez este era el momento adecuado para explorar lo desconocido, para permitirme abrazar la vulnerabilidad. Sin embargo, justo cuando sentí que comenzaba a encontrar mi camino, el teléfono vibró de nuevo. Estaba tan inmersa en mis pensamientos que casi no noté que el mensaje era de un número desconocido. Abrí la conversación y las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber sobre mí y lo que está pasando. Mi corazón se saltó un latido. ¿Qué más podía suceder en esta montaña rusa emocional? La última revelación me dejó atrapada entre dos mundos, aferrada a la incertidumbre con una mano mientras la otra se aferraba a un futuro desconocido. Era un desafío más, una prueba de mis sentimientos y de lo que estaba dispuesta a arriesgar por el amor. El aire estaba cargado de tensión cuando tomé esa decisión. La cena había sido un campo de batalla emocional, y ahora la noche se extendía ante mí como un lienzo en blanco, aguardando que lo pintara con valentía. Sin embargo, el eco de los mensajes y las promesas flotaba en mi mente, un recordatorio constante de que el amor, aunque hermoso, conllevaba riesgos aterradores. La ansiedad se había desvanecido lentamente a medida que mi ex se apartaba. Pero las sombras de mi pasado no se desvanecerían con facilidad, estaban ahí, esperando la oportunidad de atraparme. Tenía que enfrentar todo lo que me había mantenido en un estado de letargo. Así que decidí dar un paso hacia el futuro, pero no sin revisar el dolor primero. Caminé hacia un parque cercano, un espacio que solía ser mi refugio. La luna brillaba en el cielo y las estrellas titilaban como pequeños faros de esperanza. Me senté en un banco y respiré hondo, intentando liberar las tensiones de mi cuerpo. Había un silencio casi sagrado en el aire, donde solo se escuchaba el suave susurro de las hojas meciéndose. Saqué el teléfono, sintiendo el peso de cada mensaje que había recibido. Necesitaba elegir, pero no solo entre ellos, sino dentro de mí misma. Abrí la conversación que me había llegado hace unos momentos, y las palabras se deslizaron ante mis ojos. Necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber sobre mí y lo que está pasando. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser tan crucial? Pero más allá del miedo, un destello de curiosidad se encendió dentro de mí. Las estrellas parecían mirarme con expectación mientras mi mente se debatía entre el impulso de confrontar el pasado y la necesidad de avanzar hacia lo que podría ser un amor real. Repetí el mensaje en mi mente: hay algo importante que debes saber. Era el momento de abrir esa puerta del pasado de una vez por todas. Decidí responder. ¿Nos vemos en el café de siempre? Necesito entender. En ese momento, la decisión se sentía cómoda, casi como si me liberara. A medida que enviaba el mensaje, una oleada de calma me envolvió. Ya no me asustaban tanto las sombras. Ya no deseaba quedarme encerrada entre lo que había sido y lo que podría ser. Al llegar al café, el aroma a café recién hecho y el murmullo de las conversaciones me dieron la bienvenida, pero mi corazón ya no llevaba el peso del miedo. En cambio, había un nuevo propósito. Algo dentro de mí había cambiado. Quería ser valiente,
Deseaba enfrentar mis sombras y permitir que la voz de mi corazón hablara. Cuando él llegó, su expresión era de preocupación y alivio al mismo tiempo. Gracias por venir, dijo con una sinceridad que reverberó en el aire. Sin embargo, esta vez, no sentí el miedo habitual. Era como si el poder de la decisión estuviera en mis manos. Lo último que quiero es lastimarte, continuó. Lo miré a los ojos y la fragilidad en su tono solo confirmó mi decisión. No voy a permitir que tío mi ex controlen mi vida. He llegado a entender que el amor no se trata de posesiones, sino de conexiones. Le vi analizar mis palabras, y en su rostro se dibujó un gesto de sorpresa. Entonces, ¿has decidido dejar atrás el pasado? No es tan simple, respondí. Pero estoy lista para abrirme a nuevas experiencias. Quiero saber lo que sientes, lo que el futuro podría contener, si estamos dispuestos a dar un paso juntos. Escuché su respiración entrecortada, y él alzó la mano, llenándola de determinación mientras decía, quiero estar contigo, pero no a costa de tus sombras. Quiero que encuentres tu libertad primero. En ese instante, sentí como si el mundo se desvaneciera. Era una conversación real, libre de miedos. De repente, la sonrisa que brotó en mi rostro era genuina, despojada de inseguridades. Tenía que agradecerle no solo por su compañía, sino por permitirme ser quien soy. Tocando su mano, el roce cálido me llenó de compasión. Saber que puedo compartir lo que hay dentro de mí con alguien que no se asusta ante las sombras es un regalo. Pero hoy lo elijo, lo quiero con todas mis fuerzas. Así comenzó una nueva era, una fase donde eliminaba muros entre mi pasado y mi futuro. Y al darme cuenta de que la verdadera fortaleza radica en creer en el amor en uno mismo y en los demás, comprendí que cada paso que diera hacia adelante sería hacia la libertad. La luna brilló intensamente al salir del café, y mientras salía a la calle, un nuevo camino se dibujó ante mí. Ya no era una niña perdida en el laberinto del dolor, sino una mujer dispuesta a un viaje hacia el amor verdadero y la aceptación. Caminé con la frente en alto, acompañada de la decisión de enfrentar mis miedos, y a medida que me alejaba, el eco de mis palabras se convirtió en un mantra en mi cabeza. El amor no es un campo de batalla, es la valentía de ser quien realmente eres.